Gloria a Dios. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Acompáñeme en oración. Padre, gracias. Te alabo, te glorifico y te bendigo en esta hora. Te honro, te alabo y te bendigo, Señor. Te pido, Padre, que tú guíes esta palabra que hemos, Señor, de traer en tu nombre. Que tú guíes a cada hermano aquí y a los que están también, Señor, a través de Facebook Live, Padre. Que tú, oh Dios, nos hable a todos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que llega el momento de predicar la palabra, es un momento de gozo, pero también es un momento de mucha responsabilidad. No hay nada que cause más preocupación en un pastor que el momento de predicar la palabra. Porque como dijo el pastor Sujel Michelén en un libro que escribió, cada vez que predicamos estamos hablando de parte de Dios y delante de Dios. Así que con ese temor y temblor comienzo a predicar la palabra en este momento. Y comienzo a predicar con el título, La oración, el antídoto de la tentación. Esa es nuestra prédica. Si usted estuvo viendo el mensaje del domingo pasado, usted recordará que yo despedí la serie de la oración. Predicamos 4 mensajes sobre la oración y despedimos la serie, era el final. Pero mientras oraba esta semana y mientras hacía una rendición de cuenta de parte de Dios, sentí que el Espíritu me habló y me dijo que debía predicar sobre la tentación. Y yo decía, ok, entonces vamos a iniciar una serie nueva sobre la tentación, pero no, el Señor me llevó a ver que cuando estamos tentados, la única salida que tenemos para poder enfrentar y vencer la tentación es la oración. Partamos de lo que dice la Biblia en Lucas 22:40. Por favor, anótelo si no tiene la Biblia con usted. Ustedes aquí la tienen, pueden leer. Lucas 22:40 y Santiago 1:12 al 15. Lucas 22:40 dice, al llegar ahí, ese que va a hablar es Jesucristo. Oren para que no caigan en tentación. Escuche bien. Oren para que no caigan en tentación. Lucas 22:40. Y en Santiago 1:12 al 15 dice la palabra, estoy leyendo en la versión Palabra de Dios para Todos, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. El versículo 13 dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues a Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Versículo 14. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Luego, dice el 15, luego el deseo malo da a luz el pecado y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. La oración, el antídoto de la tentación. Cuando hablamos de antídoto y de tentación, la tentación es un impulso de hacer algo, es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar en un inconveniente al final. La tentación también es esa persona o cosa o situación que atraen de forma irresistible. Y cuando hablamos de antídoto nos estamos refiriendo a una sustancia o medicamento que sirve para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. También el antídoto es el medicamento que cura una enfermedad o nos protege contra ella. Dicho eso, yo quiero compartir este pensamiento con usted que sirve de tesis, o sea, de base para el mensaje, para luego mostrarlo en el desarrollo del mismo. Escucha el pensamiento. El peligro de la tentación no consiste en la insistencia con que desde afuera Satanás insiste en la oferta, sino en la fuerza con que desde dentro somos atraídos. Ese pensamiento, medítelo, yo lo voy a repetir una vez más. El peligro de la tentación no consiste en la insistencia con que desde afuera Satanás insiste en la oferta, sino en la fuerza con que desde adentro somos
atraídos. Yo no sé cuando hablamos de tentación qué piensa usted, pero la tentación no es un tema ajeno a nuestra humanidad. Todos nosotros somos atacados o hemos sido atacados alguna vez o seremos atacados alguna vez por una fuerza llamada tentación. Ahora quiero aclarar que la tentación no es mala en sí misma. La tentación es neutra en cuanto a valores y en cuanto a moralidad. O sea, la tentación no es mala en sí misma. La tentación no tiene valores y no tiene moralidad. La tentación solamente será pecaminosa solo dependiendo hacia dónde nosotros dirigimos la misma. Podemos ser tentados por comernos un helado, esa tarta que nos gusta, un bizcocho, un postre, pues nos podemos sentir y todos nos hemos sentido tentados de esa forma. Pero de la misma manera nos podemos ver tentados de quizás visitar a una persona que no nos conviene visitar o ir a un lugar que no nos conviene ir. Y como ya usted puede ver, lo mismo un helado, lo mismo una tarta, lo mismo que ir a visitar a alguien, lo mismo que hacer algo que no nos conviene. La tentación puede ir en diferentes direcciones, pero el final de la misma, si será pecado o no, solamente dependerá de lo que nosotros hagamos en el proceso de la tentación. Oiga la palabra que estoy utilizando, el proceso de la tentación. Ahora, es importante entender que el resultado de la tentación, el resultado final de la tentación, va a depender de lo que nosotros hagamos desde adentro. Eso hay que entenderlo. Y vamos a ver cómo es el origen de la tentación, cómo es la tentación y cómo es esto de que el resultado final de ella dependerá de nosotros mismos, pero desde adentro. La Biblia dice en Santiago 1, 12 al 15, donde leí, habla de la tentación y explica que ella viene de adentro de nosotros. Mire cómo dice el texto en la versión Reina Valera del 60. Dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Usted dirá ahora, pero pastor, usted está hablando de tentación y aquí habla de tentación y después habla de prueba. Lo que pasa es que en la Biblia la palabra tentación y prueba son sinónimas, son la misma palabra más bien. La palabra no es sinónimo, sino que la palabra que se usa en la Biblia, en el Nuevo Testamento, para tentación, significa tentación como también prueba. Eso lo vemos en Mateo 6:13, donde el Señor habla de que cuando oremos, le pidamos al Señor que no nos meta en prueba. Ahí dice tentación en la Reina Valera, pero la palabra correcta es prueba. Así que la prueba y la tentación es lo mismo, la diferencia es lo mismo. Cuando digo es lo mismo, el mismo término. Ahora, se diferencia la prueba de la tentación en la aplicación o el uso que se le da al texto que se está leyendo. En este caso, si es una disciplina traída por Dios, si es una situación traída por Dios a nuestras vidas, no es una tentación, sino una prueba. Pero sin embargo, si es algo que viene desde dentro de nosotros, una pasión desordenada que viene y que Satanás usa para hacernos caer, entonces ya no es una prueba de parte de Dios, sino que es una tentación. Primera de Pedro 1, 6 y 7 habla de lo que es la prueba. Usa la misma palabra tentación, pero dice que la prueba la necesitamos de parte de Dios como un proceso en nuestras vidas para hacernos crecer, para desarrollarnos. Ahora, sobre esto de la tentación y entendiendo lo que es la tentación y cómo esta funciona, en Santiago 1, 12 al 15, leyendo en la versión Palabra de Dios para Todo, y déjeme usar en este momento la Biblia Palabra de Dios para Todo, para que usted entienda mejor, porque la Reina Valera tiene un lenguaje cuando habla de Santiago 1, 12 al 13, muy diferente al lenguaje que tiene la versión Palabra de Dios para Todo. Mire cómo dice el texto. Afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado. Eso es en la versión Palabra de Dios para Todos, Santiago 1:12.
el versículo 13 dice, cuando alguien tenga una tentación, no diga que es tentado por Dios, pues Dios no tienta a nadie. Dios no lo tienta a la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Entonces de ahí extraemos o nos damos cuenta que la tentación que viene para hacernos caer, para dañarnos, no viene de parte de Dios. Eso es lo que dice el versículo 13 de Santiago 1. La tentación que viene para hacernos caer, para dañar nuestra fe, no viene de parte de Dios. Nunca que usted se encuentre en un momento donde su vida espiritual esté en juego, donde su relación con Dios esté a punto de ser dañada, nunca piense que es una prueba, es una tentación y no viene de parte de Dios. Santiago 1:13. El versículo 14 dice, uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo atrae y lo seduce. Eso es lo que dice el versículo 14. Entonces tenemos que la tentación que es para hacernos caer no viene de parte de Dios, versículo 13, y la tentación nace de nuestras debilidades manifestadas en deseos fuera de control. La Reina Valera le llama a esto concupiscencia. La concupiscencia es cualquier deseo humano, cualquier pasión humana, pero que se sale de control, es concupiscencia. Entonces, en el versículo 14 de Santiago 1 nos deja saber que la tentación que es para dañarnos viene desde dentro mismo. Número 3, versículo 15, dice, luego el deseo malo da a luz el pecado y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. Así que en este punto tenemos, según el versículo 15, que no detener la tentación a tiempo, no trabajarla a tiempo, nos llevará a pecar, separándonos de la voluntad de Dios. Por eso dice que una vez que ese pecado ha sido concebido, entonces ese da a luz, el pecado se da a luz el pecado, se lleva a la práctica el pecado, y este pecado entonces nos conduce a la muerte. La muerte de la que habla aquí es separación de la voluntad de Dios. Y lo número 4 sobre entendiendo la tentación, conociendo el origen de la tentación, es que en medio de la tentación podemos glorificar a Dios. Pastor, ¿dónde dice eso? Lea el versículo 12 de Santiago, donde dice, afortunado, estoy leyendo en la palabra de Dios para todo, afortunado el que mantiene la fe cuando es tentado, porque recibirá el premio de la vida eterna que Dios ha prometido a los que le aman. De manera que nosotros podemos, número 1, conocer la tentación sabiendo que si nos quiere hacer caer es una tentación, no una prueba, y no viene de Dios. Número 2, que la tentación nace de nuestras debilidades, o sea, de dentro nuestro. Número 3, que si nosotros no detenemos, no trabajamos la tentación a tiempo, esta nos llevará a pecar, separándonos de la voluntad de Dios. Pero la buena noticia, según Santiago 1, 12 al 15, es que en medio de la tentación nosotros podemos glorificar a Dios. Dice el texto una vez más, Santiago 1, 12, bienaventurado, o sea, dichoso, a la dicha del varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, la prueba que produce la tentación, la prueba que se da en medio de la tentación, escuche bien, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces nosotros tenemos que entender, y esta es una parte fundamental, que en la tentación Satanás juega un papel importante, pero el papel que juega Satanás en la tentación, escuche ahora, es como la de un vendedor que insiste para que compremos su producto. Su papel no es determinante en cuanto al resultado de la tentación. En 1 Corintios 7:5 esto queda evidenciado cuando el apóstol Pablo le dice a los casados que solamente se separen si por mutuo acuerdo van a orar. Y escuche lo que dice en 1 Corintios 7, el versículo 5, la parte final, a fin, escuche bien, de que Satanás no os tiente, pero escuche ahora, por causa de vuestra falta de dominio propio. Lo que está diciendo ese texto de 1 Corintios 7:5 es que Satanás nos tienta
solamente cuando encuentra, escuche bien, una área débil por donde tentarnos, porque la tentación, según Santiago 1, 12 al 15, nace de nosotros mismos. La oración, el antídoto de la tentación. ¿Cuál es la respuesta entonces a la tentación? Si sabemos que ella no viene de Dios, si sabemos que ella busca dañarnos, aunque ella es neutra en el sentido de que la tentación no tiene moral, es neutra, no va a la izquierda ni a la derecha, pero una vez que estamos en medio de la tentación como cristianos, obvio que Satanás va a aprovechar, como dice 1 Corintios 7:5, donde leí, va a aprovechar nuestra debilidad y va a hacer como hizo con Eva, que comenzó un diálogo confundiendo las palabras o cambiando las palabras, intercambiando las intenciones. Si usted lee el diálogo de Satanás con Eva, él dice con que Dios os ha dicho, o sea, está poniendo en duda, está poniendo un suspenso, está poniendo suspicacia en lo que Dios dijo. Así es como Satanás obra en medio de la tentación, pero siempre, siempre, siempre será tentación cuando nace de dentro de nosotros, según Santiago 1, 12 al 15, y nace de nuestras debilidades. Entonces la pregunta, y este es mi último punto en este mensaje, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a la tentación? Santiago, o más bien el Señor Jesucristo, en Lucas 22:40 nos dice qué debemos hacer. Oren para que no caigan en tentación. Así que la Biblia enseña, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que la tentación es humana. La tentación no es diabólica, la tentación no es satánica. Y en medio de esta nosotros podemos serle fieles a Dios, según Santiago 1:12. Somos bienaventurados cuando soportamos y cuando salimos de esa tentación. Pero solamente podremos vencer si nosotros nos dejamos guiar por el Señor en medio de la tentación. Por eso Jesús nos dice en Lucas 22:40, oren para que no entren en tentación. Y sobre esto, mire lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escuche ahora, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que, escuche ahora, también juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Entonces la pregunta es si la tentación es humana, como dice el apóstol Pablo y como ya hemos visto en Santiago 1, 12 al 15, que nace de dentro de nosotros y que es el resultado de nuestras debilidades. Entiéndase, deseos que por no trabajarlos, por no llevarlos al Señor, esos deseos se convierten en pasiones desordenadas, concupiscencia, como dice la Reina Valera, pasiones desmedidas que nos desbordan y nos llevan en dirección contraria a la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios, juntamente con la tentación que ha llegado, nos da la salida? La respuesta, cuando oramos. Oren para que no caigan en tentación, Lucas 22:40. Es que cuando oramos, mis queridos hermanos, Dios entra en nuestras vidas y en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Y lo que hace el Espíritu Santo es que fortalece nuestro espíritu. Lea el capítulo 8 de Romanos entero, pero comenzando en el versículo 1 para que usted vea cómo el apóstol Pablo en el libro de Romanos 7, en los versículos finales 24 y 25, él se pregunta, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos decir en una aplicación, miserable de mí, ¿quién me librará de estos deseos y estas pasiones que se desbordan y que producen una tentación que Satanás aprovecha para atacarme desde fuera? ¿Quién me librará de estas pasiones de muerte? Pues en Romanos 8:1 él dice que no hay ninguna condenación ni ninguna tentación que nos pueda matar. Estoy yo añadiéndole al texto o aplicando el texto, porque ahora el Espíritu de Dios nos ha rescatado y ya no vivimos en la carne, sigue expresando Romanos 8, sino que ahora vivimos por el Espíritu. Y llega un momento que el apóstol Pablo dice, si ustedes viven por el Espíritu, si ustedes han sido vivificados por el Espíritu, anden también por el Espíritu.
Así que necesitamos orar en medio de la tentación, porque la oración es la única herramienta efectiva para vencer la tentación. Usted me dirá, pastor, ¿y entonces qué papel juega la palabra de Dios? Obvio, la palabra de Dios es necesaria porque la oración no trabajará nunca sola y la palabra de Dios no trabajará nunca sola. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esa palabra alimenta nuestra mente, alimenta nuestro espíritu, pero cuando oramos recibimos del Espíritu Santo la fuerza en ese momento, como dice el Señor en Juan 16, que el Espíritu nos guía a toda la verdad. Yo quiero contarle esta anécdota para que podamos concluir en este día con nuestro título, nuestro tema, la oración, el antídoto de la tentación. Había un piloto, esta anécdota se llama El piloto y la rata. Había un piloto que era muy conocido, le habían asignado un avión muy caro con una tecnología muy grande, muy desarrollada, y este piloto era el mimado de todos los pilotos en esa región. Pero un día mientras volaba, oía un sonido que lo sacaba de concentración y seguía buscando el sonido por dónde venía, y de repente cuando miró por debajo de los controles del avión, donde está el panel de control del avión, él vio nada más y nada menos que una rata. Y cuando él miró, vio que la rata estaba cerca de un cable que era el cable principal del avión. Dice la historia que si esa rata mordía ese cable, sencillamente él perdería el control del avión y moriría. Él inmediatamente no sabía qué hacer porque no había sido entrenado para este tipo de situación y pensó, si trato de agarrar la rata, puedo dañar el cable, puedo hacer algo, pues ¿qué voy a hacer? Y dice que él cogió el avión y lo puso hacia arriba y aceleró todo lo que podía, y en unos cuantos segundos el avión estaba volando altísimo, 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 altísimo. Después de mucho rato volando hacia arriba, más alto, más alto, más alto, dice que el piloto miró y había una rata, la misma rata, pero ahora la rata estaba muerta. Terminó su viaje y regresó a tierra e informó, y entonces lo felicitaron por lo que logró, porque logró aterrizar el avión y nada le sucedió al avión. Y entonces le preguntaron, ¿qué fue lo que hiciste? Y él dijo, me fui hacia arriba. Pero ¿cómo que te fuiste hacia arriba? Pero ¿y no trataste de matar la rata? ¿No trataste de sacarla? No, yo me fui hacia arriba. ¿Y por qué hiciste eso? Y él dijo, escuche bien, porque yo sé que la rata no puede sobrevivir en las alturas. Pues escuche esto, mi querido hermano, escuche esto, mi querido amigo, escuche esto, usted que vive cayendo de tentación en tentación, de seducción en seducción. Usted, la única esperanza que tiene es volar hacia arriba. Y para usted volar hacia arriba, usted necesita orar, porque la única vez que nosotros estamos sentados con Cristo, Cristo intercediendo ante el Padre y nosotros ante el Padre recibiendo la fuerza que necesitamos, es cuando estamos orando. Eso es lo que Jesús dijo, orad para que no entréis en tentación. En el libro de Mateo, él dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, yo voy a orar pidiendo al Señor que Él tome su vida y que usted, oiga bien, tome su vida, pero que usted primero se la entregue. Que usted entregue esas tentaciones al Señor, porque como dice nuestro pensamiento inicial, el peligro de la tentación no consiste en la insistencia con que desde afuera Satanás insiste en la oferta, sino en la fuerza con que desde dentro somos atraídos y seducidos. La aplicación de este mensaje, amigo, amiga, hermano, hermana, es que usted, tanto usted que está allá como los que están aquí, como yo, no podremos vencer la tentación si no oramos. Cuando oramos, recibimos de Dios y nos sinceramos y le decimos, Señor, no tengo fuerzas. Señor, estoy a punto de caer. Señor, esta pasión se ha desbordado. Señor, yo no puedo más. Entonces el Espíritu Santo nos asiste en nuestra debilidad. Eso es lo que dice Romanos 8:26. Y así oro que el Señor
bendiga su vida, pero primeramente que usted se acerque humillado, humillada y ore, porque la oración es el antídoto de la tentación. Puede sintonizar nuestra radio en familiaradio.net. Estamos 24 horas al día. Es la emisora, el ministerio de esta iglesia. Mi tiempo se ha terminado. Soy el pastor Johnny Rafael Báez, pastor de la Iglesia Bautista de la Familia. Volveremos la próxima semana para predicar la palabra. Nuestra meta final, poblar el cielo, despoblando el infierno. Dios te bendiga.